Señal directa. 13:30, que no se le vaya a hacer tarde. Vamos a entrar a un temazo, me parece, ya usted juzgará. Y aproveche si tiene alguna pregunta, algún comentario que realizar, ya sabe las formas de hacer contacto, porque está con nosotros la directora de Mexicanos Primero Jalisco, Itzia Guyaz Núñez. Bienvenida. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Josefina, José Ángel. Buenas tardes, gracias por invitarnos. ¿Y por qué es el temazo? Porque vamos a hablar de que están solicitando esta agrupación que se dé valor y apoyar a la figura del docente. ¿Cuándo quedó desvalorizada esta figura? Sí, ¿y en qué momento tenemos que llamar y que hacer una solicitud para que se visibilice el esfuerzo, el trabajo y se reconozca ese trabajo? Creo que es, por lo tanto, una tarea de la sociedad, Josefina, de todos en conjunto. Y sí, es un tema que nos preocupa porque todos estamos conscientes de que el objetivo de las y los docentes pues es atender el proceso formativo de niñas y niños. Y pues en ese sentido es afectar sus vidas para bien, ¿no? Mejores vidas, vidas más plenas. Entonces, dependiendo de cómo están nuestros maestros, pues también habrá mucha relación con la educación y sí quiero partir de reconocer, ¿no? Nosotros como Mexicanos Primero Jalisco, nuestra prioridad son las vidas de las niñas y los niños, su educación, y sabemos el papel tan relevante de las y los docentes, ¿no? en este proceso. Por ahí partiría, ¿no? Nosotros queremos empezar por reconocerlos. De repente pensaríamos que, bueno, lo más importante para un maestro pues, es que cuente con una plaza segura y un ingreso digno. Sería lo único que hace falta para realmente redignificar a los mentores. Me parece que ese es uno de los elementos que, como bien dices, cubren las necesidades básicas, si pensamos en una pirámide de Maslow, ¿no? Por supuesto que sí. Sin embargo, José Ángel, te comparto que en un par de investigaciones que hemos hecho en los últimos 3 años, una de ellas con el IEG, con el Instituto de Informática, Geografía y Estadística de Jalisco, y otra en colaboración con ITESO y con UDG, identificamos al menos 6 necesidades que nos comparten los docentes como prioritarias y que, si me permiten, les comparto brevemente. Primero, apoyo socioemocional. Segundo, formación continua. Tercero, reducir cargas administrativas. Cuarto, contar con espacios de escucha y diálogo con la autoridad educativa. Quinto, continuidad en planes y programas. Y sexto, fortalecer la autonomía escolar responsable. Entonces, cada uno tiene mucha tela de donde cortar, si quieren ahorita los comentamos, claro. Pero en esa línea de lo que ahorita tú me preguntas, José Ángel, sin duda es clave que cuenten con una certeza laboral y la dignificación de su labor en ese sentido, ¿no? Reconocerles como profesionales de la educación que son. Claro. Ahora, lo hemos dicho en otras ocasiones, que hace algunas décadas la figura del sacerdote, del médico y del maestro en colonias, pero sobre todo en algunas ciudades medias o pueblos, era de mucho respeto, de mucho valor para esas personas, esos personajes. Hoy ha cambiado, y unos segunditos antes de entrar al aire decíamos, bueno, ahora con el tema de derechos humanos son los niños quienes maltratan al profe o a la maestra en este caso, ¿no? Y les truena los dedos. Y si el profe llega a tocar con el dedito al hombro al alumno, es acusado, y creo que nos fuimos como el péndulo al otro extremo. Claro. Y no está bien, creo yo. Incluso, Josefina, te comparto un profe que admiro y respeto muchísimo, el otro día nos comentaba, incluso si el niño dice, me miró mal, ¿no? Déjate de tocarlo, ¿no? Me miró mal. Entonces, sí creo que es un tema que es parte de la problemática social generalizada, ¿no? En cuanto a esta polarización de ver al otro tan lejano al mío, tan contrario a mí, ¿no?
Entonces, ahí hay una parte muy importante en el sentido de los valores sociales. Este tema no es exclusivo del aula, tiene que ver con el entorno social también. Y de hecho, una de estas solicitudes, una de estas peticiones en cuanto a la escucha, al diálogo con la autoridad, pues tiene que ver con que sí, claro, que existan protocolos y hay que cuidar la integridad y la vida de los niños por sobre todas las cosas, pero ¿en qué momento perdemos ese cuidado de la dignidad y de la persona de las y los docentes? Y yo no me imagino dar clase con miedo. Yo como maestra doy clase cuando me siento plena y segura. Me quedé pensando, José Ángel, perdón, y lo afectivo, porque el profesor detecta perfectamente cuando uno de sus chamacos no está bien emocionalmente. Así es. Y cómo reprimirse para darle un abrazo. Claro. O consolarle, claro. ¿no? Y en eso me quiero detener, Itzia, para hablar de este apoyo socioemocional, de los 6 puntos. En sus estudios o estadísticas, ¿qué les refleja? ¿Cuántos profes necesitan este tipo de apoyo? Ojalá tuviéramos un dato muy preciso. Estos estudios son sobre todo cualitativos, ¿no? Entonces, sería muy interesante y yo creo que en un momento sí hay que hacer ese tipo de preguntas y creo que como sistema educativo tendría que ser un indicador, ¿no? ¿Cómo están tus maestros? ¿Quiénes son y cómo están tus maestros? El asunto es realizarlo. El asunto es levantar este tipo de información para saber cómo necesitamos atenderlos. Lo que sí te puedo decir, Josefina, es que nos refieren que a partir de también las cargas laborales y las cargas emocionales, su nivel de estrés puede llegar a ser muy alto. Y esto afecta las cuestiones físicas, ¿no? Incluso. Entonces, ustedes lo saben, embolias, infartos, qué sé yo, ¿no? Una serie de problemáticas que a partir del estrés se van detonando. En ese sentido es muy, muy importante esta parte de escucharlos y saber qué necesitan, ¿no? Y qué necesitan con acciones muy, muy precisas, ¿no? Por ejemplo, nos han señalado como estas cuestiones. Al interactuar con los alumnos, tú tienes en un grupo a 30, hasta 50 alumnos y no nada más interactúas con ellos, de alguna forma interactúas con sus familias. Entonces hay problemáticas familiares que llevamos al aula, que se llevan al aula y el maestro tiene que lidiar todos los días, no nada más con enseñar matemáticas, sino con cuestiones de las personas. Es que esa es la bronca, ¿no? Que les hemos querido convertir en todólogos. Ahora los queremos que sean maestro, guía espiritual, psicólogo, y a su vez que se mantenga en una capacitación continua por aquello de que si hay un sistema educativo federalizado y otro estatal y queremos que los dos los cumplan al mismo tiempo. Es decir, les estamos ya quitando inclusive vida porque muchos maestros, así como los habrá que no tanto, pero hay quienes pues el rato que tienen libre en casa lo están dedicando para estudiar y prepararse. Quienes damos clase, José Ángel, sabemos que es la parte que estás frente al aula, pero hay otra parte bien importante previa, planeación, y luego una posterior de evaluación. Entonces sí, utilizamos mucho nuestro tiempo personal y familiar para esto. En ese sentido, por eso también el llamado a las autoridades a seguir revisando. Sabemos que se han hecho esfuerzos, pero hay que seguir revisando cómo disminuimos esa carga administrativa y cómo atendemos todas estas otras cuestiones que incluso desde el ámbito de lo jurídico están afectando a nuestras maestras y maestros, ¿no? Les debemos que al menos puedan ir tranquilos, con seguridad, a sus espacios en la escuela, ¿no? Y entonces, sí, estos temas parecieran no estar tan en la mesa como subir el sueldo. Subir el sueldo, sí, por supuesto, y es un reconocimiento y se requiere, ¿no? Lo vamos a decir, pero lo tenemos que seguir diciendo, ¿no? Pero también un aspecto muy importante es esto, hay que voltear a ver a la persona, a las maestras y a los maestros como personas, como seres humanos, ¿no? Y permitirles ese crecimiento, porque el crecimiento que tengan ellos como maestras y maestros lo van a tener por consecuencia a sus estudiantes. Claro. Perdón, Itzia, ¿dónde se encuentra? A ver, iba a decir dónde están en peores condiciones, pero a lo mejor lo cambiaré por algo más positivo. ¿Dónde están las áreas de oportunidad para mejorar las condiciones del magisterio? Claro. ¿Dónde las hay mayores?
en el ámbito privado o en el público? Mira, no sé qué tanto pudiéramos responder con la certeza, porque cuando decimos sistema privado, a veces pensamos en grandes colegios, ¿no? Sin embargo, hay escuelas privadas que atienden en localidades pequeñas y en condiciones también de vulnerabilidad. Entonces sí son privadas, pero es muy difícil hacer esta distinción en ese sentido. Y yo creo que la atención debe ser en general, claro. José Ángel, no podemos decir que estamos en donde queremos estar en educación y en ese sentido el papel de las y los docentes de público y privado, de todos los niveles educativos, va a ser clave. Entonces, nuestra invitación es a que los incluyamos a todas y todos en este esfuerzo que se está haciendo, que se va a hacer, pensando ahorita en que viene un nuevo sexenio. Nosotros en Mexicanos Primero Jalisco llamamos a una firma de compromisos por la educación hace unas semanas, y el segundo compromiso tiene que ver con esto, con valorar y fortalecer la figura del docente, porque creemos que esto es una prioridad. Claro. Y entonces nuestra invitación es a quienes lleguen el próximo sexenio, tomen esto de manera seria, ¿no? Claro. Con responsabilidad. Por lo menos nosotros les vamos a estar preguntando seguido sobre las acciones concretas, sobre los diagnósticos precisos y pues eso, tratar con el respeto que merecen, ¿no? A la figura de las y los maestros. En menos de 2 minutos, que es lo que nos queda de tiempo en este bloque por el día de hoy, ya volveremos a retomar la charla con este hilito u otro de los ángulos que hay muchísimos en el tema educativo y cómo están nuestras niñas, niños y profesorado. Siguiendo con la pregunta de José Ángel, yo creo que no hay duda de que están un poco más protegidos las y los profes que están sindicalizados, que quiero pensar que es en el sector público. Desconozco si en el sector privado tengan sindicato los profes, porque con la mano en la cintura les dicen chao, bye, claro, ¿no? Claro. Esa sería una forma también de valorizar, de apoyarles, que sea un tema gremial, sindical en el sector privado. Yo creo que es muy buena pregunta, Josefina, y creo que habría que explorar experiencias. A mí me gusta referirme a las experiencias de quienes ya han hecho pruebas y lo han vivido como tal. Por ejemplo, hay países en donde toda la educación es pública, ¿no? Y que cuentan con condiciones que les permiten una educación de calidad, siendo incluso pública. Entonces, yo creo que parte de las cosas que tendrá que hacer el nuevo gobierno es revisar experiencias exitosas, sí. Sin embargo, partir de la realidad con la que contamos. Entonces, para responder a tu pregunta, a mí me encantaría contar con ejercicios diagnósticos o evaluaciones que nos digan en qué medida un maestro, por ser sindicalizado, tiene una mejor vida, una mejor calidad y por lo tanto un mejor desempeño en el aula. Yo creo que sería una magnífica pregunta que nos podríamos hacer y en ese sentido tomar la decisión de, bueno, si eso en verdad mejora la condición. Me estás dejando una tarea bien interesante ya como investigadora, claro. ¿No? Para preguntarnos si eso mejora, adelante. O sea, creo que lo importante también aquí, Josefina, es partamos de las evidencias, partamos de las necesidades reales y sobre todo también de las prioridades, ¿no? Hay maestros que tienen miedo de ir a trabajar a veces, ¿no? Por las condiciones de seguridad, etcétera, claro. ¿No? Hemos visto noticias recientes, afortunadamente, en otros estados, ¿no? Sin embargo, creo que son muchas estas cuestiones mucho más finas, mucho más de la estructura social que tenemos que seguir apuntando y pues estar muy pendientes y acompañar a las y los maestros. Y quedarnos por lo pronto con el mensaje de revalorar la figura del maestro. Sí, y en esa tarea que se lleva, bueno, pues también la pregunta es que yo siento que están más protegidos. Más allá si son buenos o malos y si rinden más, me parece que sí. Me la llevo de tarea. Muy bien. Itziar Goyaz, qué gusto volver a vernos. Igualmente. Y pues estaremos muy al pendiente de esa petición que están haciendo para las próximas autoridades. Muy bien, muchas gracias. Y si me permiten, felicidades, maestras y maestros, colegas, a todas y todos. Muchas gracias por lo que hacen. Muy amable. Muy amable.